En diciembre de 1957, los colombianos votaron abrumadoramente en un plebiscito nacional para la aprobación del Acuerdo de San Carlos como enmienda a la Constitución de 1886. Las elecciones para el Congreso se llevaron a cabo poco después, resultando que los conservadores reaccionarios surgieron como la mayor facción del partido en el seno del Congreso. Gómez vetó la candidatura presidencial propuesta en cabeza de Valencia, que hasta entonces había sido el más fuerte candidato conservador. Como resultado de esta división en el seno del Partido Conservador, dirigentes de las facciones acordaron que un liberal fuese el primer presidente del Frente Nacional y la ampliación del gobierno de coalición de 12 a 16 años. Estos acuerdos fueron ratificados por el Congreso como enmiendas constitucionales en 1958. En agosto de ese año, Lleras Camargo, liberal, fue designado como el primer presidente del Frente Nacional. El Frente Nacional 1958-1974. El Frente Nacional se convirtió en un esfuerzo constructivo para calmar la contienda entre los partidos y la desconfianza que había contribuido tanto a la violencia y al colapso del sistema democrático. Su vigencia marcó el comienzo de una declinación gradual en el nivel de confrontación. Sin embargo, la necesidad de asegurar el apoyo bipartidista para cualquier decisión o acción política produjo varias dificultades, sobre todo el estancamiento y la inacción en los procesos gubernamentales, la apatía de los votantes y la exacerbación de las facciones dentro de los dos partidos tradicionales que se convirtieron en una talanquera para las administraciones nacionales del Frente. Institucionalización del gobierno de coalición. Cuando Lleras Camargo asumió el poder en agosto de 1958, se enfrentó no solo a los problemas de rivalidad entre liberales y conservadores, sino también a las controversias entre facciones internas dentro de los dos partidos. Tuvo éxito, sin embargo, al demostrar que el Frente Nacional obraba firmemente como estrategia para la restauración del gobierno constitucional. Su gobierno adoptó medidas enérgicas para reducir la violencia y el bandolerismo rurales. Lleras Camargo presentó un programa de austeridad en procura del mejoramiento de las condiciones económicas, arrojando como resultado que en 1958 Colombia registró su balanza comercial equilibrada más favorable de los últimos 20 años. Se redujeron las importaciones, se estabilizó la tasa de cambio y se creó el Departamento Nacional de Planeación como un organismo de política económica y social. Los problemas laborales fueron gestionados con firmeza. El gobierno instituyó también una serie de programas para mejorar las condiciones de vida de las masas, incluyendo la expansión de la prestación de los servicios de agua, alcantarillado, vivienda y educación. En 1961 fue aprobada la reforma agraria y el establecimiento del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA como el ente apropiado para gestionarla. No obstante, esta política contó con mucha oposición entre algunas facciones liberales y la mayoría de los conservadores, quienes las consideraron inadecuada y la tildaron de comunista y revolucionaria. Sin embargo, al final de su mandato en 1962, y a pesar de la difícil situación política que debió enfrentar, Lleras Camargo realizó avances evidentes en la estabilización de la economía, el estímulo al aumento de la producción de los productos industriales y agrícolas y en la generación de una confianza renovada hacia el futuro. A pesar de la fuerte oposición de Gómez y sus seguidores entre los conservadores reaccionarios, Valencia se convirtió en el candidato conservador oficial del Frente Nacional y fue designado para el periodo presidencial 1962-1966. Solo la mitad de la base electoral hizo uso del derecho al sufragio, pero Valencia fue aclamado con más del 62% de los votos, reconfirmándose así la confianza de los votantes en la alternancia de la presidencia entre los dos principales partidos como fórmula reconciliadora para la estabilidad política. Valencia asumió con timidez las dinámicas y programas iniciados por su antecesor. Hizo caso omiso, por ejemplo, de utilizar como organismo de política económica al Departamento Nacional de Planeación, absteniéndose de llenar las vacantes que se presentaran. El programa de reforma agraria y las gestiones del INCORA debieron enfrentar la oposición de los grandes terratenientes. Además,
El ministro de Finanzas de Valencia, Carlos Sanz, debió devaluar el peso y proponer nuevos impuestos, lo que suscitó la hostilidad del Congreso. El deterioro de las condiciones de la economía contribuyó a un creciente malestar social. El aumento de los precios, la emisión de crecientes cantidades de papel moneda y la caída en el precio del café afectaron negativamente el desempeño económico y contribuyeron al incremento de la inflación. El escenario se tornó aún más complejo a propósito del incremento del contrabando con los países vecinos. Los empréstitos que los bancos del exterior se habían comprometido a hacer al país en 1964, equivalentes a 64 millones de dólares, no fueron finalmente desembolsados y el gobierno debió enfrentar un grave déficit. Los rumores de un golpe de Estado contra el gobierno aumentaban y los estudiantes que protestaban por los altos precios se amotinaron en Bogotá. Los secuestros se convirtieron en algo frecuente. Valencia declaró el estado de sitio en mayo de 1965 y, habiendo perdido el apoyo del Congreso Nacional, se vio obligado a gobernar por decreto. El ministro de Guerra, general Alberto Ruiz Novoa, logró reducir desórdenes civiles. Ruiz fue despojado de su cargo en enero de 1965 después de haber criticado abiertamente al presidente y de haber afirmado que gracias a él se había logrado poner en orden el estado de confusión que caracterizó a la nación en dicha época. A mediados de 1965, el estado de sitio habilitado por Valencia y su nuevo ministro de Finanzas, Joaquín Vallejo, condujo a que se promulgaran las reformas por decreto. Se incrementaron los impuestos, se actuó coercitivamente en el cobro de impuestos a los morosos, se limitaron las importaciones y se aplicaron otras medidas de austeridad. En vista de los hechos, los Estados Unidos y los organismos internacionales de crédito desembolsaron préstamos a Colombia sujetos a la adopción de medidas enérgicas para mejorar la situación fiscal y financiera del país. La inflación se estabilizó y los rumores de golpe de Estado que habían rondado en el ambiente cesaron. La oposición al Frente Nacional. A pesar de los acuerdos inscritos por enmienda constitucional para la vigencia del Frente Nacional, que establecieron que solo el Partido Liberal y el Conservador estaban autorizados para participar en las elecciones, grupos disidentes se opusieron al régimen conformando movimientos que desafiaban esta figura. En 1959, los disidentes liberales formaron el Movimiento de Recuperación Liberal, posteriormente rebautizado como Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, bajo el liderazgo de Alfonso López Michelsen, hijo del expresidente López Pumarejo. El desafío más serio se presenta cuando aparece la populista Alianza Nacional Popular, ANAPO, que fue fundada en 1961 por Rojas Pinilla después de su regreso del exilio. Las posibilidades de apoyo popular para estos movimientos disidentes se manifestó en las elecciones parlamentarias de 1964, cuando el 70% de los electores no votaron y el 10% votó en contra de la candidatura de Valencia. Las victorias obtenidas en el Congreso por la ANAPO y el MRL redujeron el apoyo de Valencia como candidato en la legislatura. A mediados de la década de 1960, los rescoldos de la violencia apenas existían, pero la actividad guerrillera estaba en aumento. En 1964 aparece el Ejército de Liberación Nacional, ELN, conformado por una base estudiantil, conjuntamente con el prosoviético Partido Comunista de Colombia, PCC, inspirados en la Revolución Cubana, que se encontraba desencantado por la dinámica política del país. El ELN obtuvo su mayor protagonismo cuando el padre Camilo Torres, un sacerdote católico, se unió al grupo guerrillero en 1966 y fue dado de baja en un encuentro armado con las fuerzas del gobierno poco después de su adscripción a dicho grupo. En 1966, otro movimiento guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, empiezan a obrar reconocidas como una rama del Partido Comunista de Colombia. Carlos Lleras Restrepo, el tercer presidente del Frente Nacional, demostró un liderazgo eficaz. Se enfrentó al candidato liberal de la ANAPO en 1966, al que derrotó con casi un 30% de ventaja en la votación. Con la colaboración de un grupo de ministros muy competente que conformó su gabinete, Lleras Restrepo promulgó una serie de reformas importantes durante su mandato. Rápidamente conformó equipos técnicos para la elaboración de programas en beneficio del desarrollo nacional que arrojaron los siguientes resultados.
el establecimiento de un mecanismo de control de cambio para enfrentar las crecientes fluctuaciones de la tasa de cambio de divisas, la intervención del Ejecutivo en la toma de decisiones de política económica, la financiación de nuevas viviendas, creación de infraestructura y desarrollo de proyectos de fortalecimiento industrial. Estas propuestas recibieron el apoyo de organismos internacionales de crédito, lo que ayudó a aliviar los problemas fiscales que había acosado a la administración de Valencia. La eficacia de los programas del gobierno se incrementó a raíz de las reformas radicales aplicadas a la Constitución en diciembre de 1968, que suprimieron el requisito de una mayoría de los 2/3 para que el Congreso aprobara los proyectos de ley importantes y el incremento de competencias al Poder Ejecutivo para la toma de decisiones de carácter económico. Además, se incluyeron los procedimientos tendientes a la eliminación gradual del Frente Nacional en la próxima década. Después de haber superado los principales obstáculos que estancaron la dinámica de anteriores administraciones del Frente Nacional, Llera Restrepo retoma los lineamientos propuestos por Lleras Camargo en cuanto a las reformas económicas y sociales requeridas. El gobierno revisó las leyes fiscales y racionalizó la recaudación de impuestos a través de una gestión más rigurosa. La política de salarios y los controles de precios contribuyeron a estabilizar la tasa de cambio y la inflación se ubicó en un moderado 7% anual. Se mejoró la balanza de pagos a través de un programa de diversificación de exportaciones, de modo que las exportaciones no tradicionales se duplicaron entre 1966 y 1970. Se reorganizó el Ministerio de Agricultura y se le dotó con recursos adicionales para financiar inversiones en el sector agrícola. El INCORA intensificó los esfuerzos de reforma agraria y expidió más de 60.000 títulos de tierras a los arrendatarios y a parceros entre 1968 y 1969. La creación del Mercado Común Andino en 1969 estimuló la expansión económica a través de la integración de las economías de Colombia y sus países vecinos. Las políticas de la administración Llera Restrepo dieron lugar a un incremento notorio en la tasa de crecimiento económico. Sin embargo, la explosión demográfica hizo que los incrementos de la población adicionaran unos 200.000 jóvenes colombianos a la fuerza laboral cada año, complicando el panorama en cuanto a pobreza y desempleo. Se puso en marcha el sistema de planificación familiar, a pesar de una considerable oposición de la Iglesia, en un intento por frenar el crecimiento de la población que en gran medida reducía los logros en cuanto al crecimiento económico. Los disturbios acaecidos en la década de 1960 dan cuenta de la existencia de una base más urbana en oposición a la violencia rural e interpartidista que había caracterizado periodos anteriores. Los conflictos rurales disminuyeron notablemente como consecuencia de los avances en el frente económico y la captura de algunos de los líderes de la guerrilla más prominentes. En 1968, sin embargo, un nuevo grupo guerrillero, el Ejército Popular de Liberación, EPL, aparece como brazo armado del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista, pro-chino. En diciembre de 1968, Llera Restrepo levantó el estado de sitio que había sido impuesto por Valencia en 1965. Sin embargo, se producen incidentes esporádicos de violencia, especialmente propiciados entre los estudiantes disidentes y miembros de sindicatos, obligando al gobierno a utilizar sus competencias de legislación de emergencia en varias ocasiones. Las disidencias experimentadas por el Partido Liberal se fueron reduciendo a partir de la reintegración de los seguidores del ELMR y de su líder López Mikkelsen, quien llegó a jugar un papel importante en el gobierno de Llera Restrepo. En 1968, durante las elecciones para el Congreso, los integrantes del Partido Liberal y Conservador que apoyaron el Frente Nacional obtuvieron una fuerte mayoría. La apatía de los votantes fue evidente y menos del 40% de votantes participó en el proceso. Enarbolando la bandera de la ANAPO, Rojas Pinilla continuó congregando a las masas urbanas y a los campesinos, prometiendo soluciones a los problemas del desempleo y la inflación, la defensa de la enseñanza gratuita y la asistencia sanitaria para los pobres. La ANAPO había confrontado en su momento la política del Frente Nacional y ahora, con Rojas Pinilla como candidato a la presidencia, se enfrentaba al candidato conservador en las elecciones de 1970. El proceso electoral tuvo lugar en un clima de creciente violencia y la población recibió con escepticismo el anuncio oficial de que el candidato conservador del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, había ganado por un estrecho margen de 65.000 votos. Los partidarios de Rojas Pinilla manifestaron su insatisfacción ante los resultados electorales.